don Miguel Hernández Agosto pertenece a ese exclusivo grupo de personas que, más allá de cualquier ambición, lo guió únicamente la ambición de servirle a su pueblo. Y le sirvió bien, le sirvió honestamente, le sirvió con integridad y dedicó su vida al pueblo de Puerto Rico. Miguel Hernández Agosto es un ejemplo de superación y de compromiso con Puerto Rico. Es uno de esos héroes cívicos que tenemos que profundizar en el entendimiento de nuestro pueblo, y para ello hay que conocerlo, hay que conocer sus orígenes humildes, cómo fue a las escuelas de Humacao, llegó al colegio de Mayagüez, se fue a estudiar en Estados Unidos y a servir en el Departamento de Agricultura, donde siguió escalando desde la Autoridad de Tierras, que era el departamento fundamental en este país, a poder ser secretario de Agricultura de Puerto Rico, luego poder ser presidente del Senado y presidente de su partido político. Fue don Miguel Hernández Agosto la persona que en un momento dado, cuando se había derrumbado la credibilidad en las instituciones de gobierno de Puerto Rico, que con su fuerza, con su poder, con su astucia, con su inspiración, logró devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico. Y eso para mí es uno de los eventos más importantes en los años 80, cuando los que somos parte de una generación pudimos notar cómo don Miguel Hernández Agosto se levantó, trabajó, inspiró y ciertamente fortaleció la democracia puertorriqueña. Me parece que don Miguel también establece historia porque ha sido la segunda figura más como presidente que más tiempo ha estado presidiendo el Senado de Puerto Rico en su historia. El que más tiempo estuvo fue don Samuel R. Quiñones, que estuvo 20 años, después le sigue don Miguel Hernández Agosto con 12 años, luego don Luis Muñoz Marín con 8 años, y los demás que hemos tenido el honor de presidir el Senado, según mis recuerdos, solamente hemos estado 4 años. Así que eso de por sí es un dato histórico importante, porque presidir un cuerpo colegiado por tanto tiempo es algo que hay que reconocer. Cuando se escriba la historia de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa moderna, cuando se escriba esa historia, los 12 años de don Miguel Hernández Agosto como presidente del Senado van a pasar como los 12 años de mayor prestigio y de mayor obtención de poderes democráticos por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Quisiera hacer un énfasis especial en lo que representa para don Miguel Hernández Agosto el movimiento cooperativista, que es una de las razones que en su vida pública ha dado grandes batallas. Ese valor que le da don Miguel Hernández Agosto a lo que representa el movimiento cooperativista, que no es otra cosa que el esfuerzo y la búsqueda del bien común para beneficio de todos y no de unos pocos, es la esencia de lo que es ese ser humano, ese servidor público. En el cuatrenio de 1976 al 80, Miguel Hernández Agosto era portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en el Senado, y yo era su portavoz alterna. Tuvimos siempre una excelente comunicación, éramos realmente compañeros, y yo recuerdo aquellos 4 años de colaboración con él con el mayor cariño, el mayor afecto, y de allí en adelante, y aún antes de eso, de allí en adelante, siempre he sentido un gran afecto y sobre todo una gran admiración por ese líder extraordinario que es Miguel Hernández Agosto. La investigación del Cerro Maravilla, la creación de la doble sesión, la validación de los poderes de confirmación del Senado de Puerto Rico, toda una serie de cambios profundos que nos perfeccionaron y mejoraron nuestra democracia, se lograron gracias a la visión, a la tenacidad, a la valentía y al liderato de don Miguel Hernández Agosto cuando fue presidente del Senado durante ese periodo de 12 años. Lo importante del evento del Cerro Maravilla es que por primera vez en la historia de Puerto Rico, el poder legislativo estaba cuestionando si había alguien que estuviera por encima de la ley. Y don Miguel Hernández Agosto en ese momento fue el líder del país cuando dijo que se iba a investigar todas las acciones que se llevaran a cabo, no importara quién las había ordenado. Y se hizo una investigación
Y por encima de las fuerzas federales, por encima de lo que quería el Ejecutivo de Puerto Rico, fue el Senado de Puerto Rico el que descubrió el engaño, la mentira y el asesinato de 2 jóvenes puertorriqueños. A él le debemos el fortalecimiento de la democracia, a él le debemos que Puerto Rico supo la verdad. Don Miguel Hernández Agosto, concluyemos diciendo aquello que le hemos conocido. Reconocemos que es uno de los valores más grandes que ha dado nuestro país, que desde la época de don Luis Muñoz Marín, en que don Miguel fue parte de ese equipo que fue el que cambió la historia de nuestro país, está en un sitial de honor porque hizo honor a las causas que tuvo en sus manos, representando al interés público, representando a la voz del pueblo de Puerto Rico. A Miguel Hernández Agosto, a todos los que lo conocemos, nos tenemos que poner a sus pies para reconocer que ha sido uno de los más grandes ciudadanos de mi país en servicio a su pueblo. Así que yo considero que don Miguel Hernández Agosto es merecedor de este y muchos más reconocimientos porque sus aportaciones desde la legislatura en las distintas posiciones que ocupó fueron significativas en el proceso histórico en que se dieron y obviamente sirvieron de base para muchas cosas que todavía se siguen ejerciendo en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y a esa causa, al pueblo de Puerto Rico, a la gente humilde de esta tierra, que necesitan de un gobierno que le abra caminos a su esperanza, Miguel Hernández Agosto, digno hijo de esta tierra, le ha servido con lealtad y con dignidad. Muchas felicidades.